Hermanos, en enseñanzas anteriores ya llevamos más o menos 2 meses tratando de dar unas advertencias a los jóvenes. Vemos que el Señor, que es nuestro Creador, se ha placido en cuidar a los jóvenes de muchas maneras. La primera es, obviamente, por medio de su palabra, por medio de ese canon, por medio de la Escritura, pero también Él ha provisto el acompañamiento de los padres, de los pastores, para que ellos puedan crecer y puedan evitarse muchos dolores. Vimos también que el joven, hoy todo lo que eres tú, joven, vas a hacerlo en una medida más grande cuando seas adulto. Por eso es muy importante advertirte y aconsejarte en esta etapa. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Por qué el predicador? ¿Por qué Salomón? ¿Por qué el Señor Jesús? ¿Por qué los profetas? ¿Por qué los apóstoles han dedicado de su tiempo, inspirados por el Espíritu de Dios, a instruirte? Entonces, siempre nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Esto no es hablar por hablar. Dios nunca va a usar su palabra en vano. Él no es como nosotros, que a veces abunda la palabra en nosotros, pero decimos cosas tontas. Y dice también un proverbio que en la abundancia de palabras hay pecado. Pero Dios no es así. Todo lo que Dios dice es perfecto. La juventud, entonces, vimos que tiene particularidades, tienen retos inherentes a la edad. Y lo podemos ejemplificar, por ejemplo, con un switch de la luz que está a 1 metro de la pared. Un niño de 1 año no va a poder prender ese switch. Mientras va creciendo, va adquiriendo la estatura para alcanzarlo y prender la luz. Los pequeños no alcanzan, pero los adultos sí, ellos pueden ayudar. Cuando seas grande, vas a poder prender ese switch. Haces analogía con la adultez y con la vida. Los consejos y advertencias de Dios son sabios, pues Él nos creó y Él nos conoce, y Él te conoce, Él conoce tu corazón, conoce tu debilidad, conoce de qué tienes miedo, conoce cuáles son tus temores. Él conoce de todo lo que no puedes hacer, Él lo sabe porque Él te creó, y Él se ha placido en crear al hombre y desarrollarlo en diferentes etapas. Un ejemplo de la vida es como una persona que está a un lado de una avenida que tiene, por ejemplo, 10 carriles, como por ejemplo una autopista de 10 carriles. La vida es cruzar esa avenida. Los jóvenes son como bebés desenfrenados que solo saben correr y no ven que pasan carros por lado y lado. ¿Qué hace Dios? Te da a tus padres, te da la palabra para decirte, hey, cuidado. Asimismo, el fin de tu vida, la muerte, es cuando ya pasas la avenida. Y vamos a repasar brevemente las advertencias. Vimos que Dios se ha placido en aconsejar a los hombres de 2 maneras. De decir, haz esto, haz lo otro. Esa es una implicación positiva. Y la otra es una implicación negativa, que son advertencias. Es como poner un gran letrero diciendo, cuidado, no lo hagas, aléjate de ello. Vimos como primero que un peligro para los jóvenes es el orgullo, el pretender ponerte a ti mismo o tus deseos por encima de lo que Dios dice. Vimos también otro peligro que es el amor del placer. Esto es poner tus deseos por encima de lo que Dios ha mandado. Vimos también que un peligro es el rechazo de la religión. Nosotros nacemos odiando al Señor, odiando a Dios, odiando lo que es bueno. Por eso es un peligro. Por eso Él tiene que enseñarnos a temerle. Por eso Él nos tiene que enseñar a amarle. Hoy finalizaremos este gran bloque de las advertencias, de los peligros. Vamos a ver unos 2 últimos peligros. Y quiera Dios que podamos alejarnos de lo que Él ha establecido que es peligroso. El cuarto peligro
para los jóvenes es el temor a la opinión ajena. Quiero que por favor me acompañes a Proverbios, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 25. Dice el Señor: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí el Señor nos está mostrando que hay muchos temores y está haciendo la diferencia en dos tipos de temores específicamente. Uno, que es el temor del hombre, y otro, el temor a Dios, y los está comparando. Proverbios es un libro muy didáctico, en el cual en el primer párrafo vas a ver una proposición, y en el segundo párrafo vas a ver como una analogía contraria para que sepas diferenciar las cosas. Entonces, hay muchos tipos de temores, pero el único temor bueno y beneficioso para el alma del hombre es el temor a Dios. Y acá el predicador nos enfrenta y quiere hacer la diferencia entre los dos tipos de temores. Desde que nacemos con temores, y el temor muchas veces es la reacción que tenemos a aquello que nos supera. Por ejemplo, el temor a nadar. El temor a nadar lo tienes porque sabes que el mar supera en longitud tu estatura, ¿no? Y puedes ahogarte. O el temor a los ladrones, porque el ladrón es más peligroso que tú, él tiene un arma, por ejemplo, ¿sí? Y te puede hacer daño. Pero para el Señor, el temor de Dios es el único temor que te va a beneficiar, que te va a traer bien. El temor de Dios es un tema central en la Biblia y quisiera que lo definiéramos para que no usáramos esta frase como cliché, que el temor de Dios. Tú como joven, desde que estás aquí en la iglesia vas a escuchar temor de Dios, ¿pero qué es? Bueno, para la teología bíblica hay 3 tipos de temores, o lo podríamos clasificar. Es uno solo, ¿no? Pero el temor de Dios puede ser temor, vamos a ver los 3. El primero es temor reverencial. Por favor, vea Salmo 95:6. Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El temor reverencial es la admiración, es la reverencia a Dios por lo que Él es decir, porque Él es santo, Él no ama el pecado, Él lo detesta. Entonces, al ser íntegro, nosotros lo alabamos porque Él es puro, porque es santo, pero también lo adoramos porque Él es poderoso. Tú te levantas todos los días, querido joven, pisando el suelo, no tu suelo, el suelo del Creador. Te levantas y respiras no tu aire. Tú no creaste el aire. Te levantas respirando el aire de Dios. Y así podemos seguir con absolutamente todo en nuestra vida. Pero también adoramos a Dios por su majestad, porque Él es rey, porque Él gobierna, porque seguimos vivos, porque a Él se ha placido sustentar su creación hasta el día de hoy. Bueno, eso es temor reverencial. Es como honrar a Dios por lo que Él es. El segundo tipo de temor que implica pues el temor de Dios es el temor filial. Por favor, acompáñame en 1 Juan 4:18. 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor filial es una confianza y es el amor que se tiene hacia Dios como un padre amoroso. No vemos a Dios, hay 2 formas de ver a Dios o de percibir a Dios. La primera es como un juez y la segunda es como un padre amoroso. Desde que naciste, joven, dime, ¿cuándo te ha faltado el alimento? ¿Cuándo te ha faltado el vestido? ¿Jamás te ha faltado algo? Y es así como vemos a Dios. Dios te provee las cosas. Él es un padre y del padre provienen todas las cosas. Entonces el temor filial es una confianza y amor hacia Dios por lo que Él hace, porque tú naces con sus beneficios
y vives con sus beneficios. Y la última implicación del temor de Dios es el temor a la disciplina. Por favor, vea Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, el temor a la disciplina es ese temor que tenemos nosotros a las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, un niño decide en el colegio pegarle a otro. Y él va a ver con temor porque el otro niño va a vengarse de él. Pero eso podemos llevarlo a una escala mucho más grande. Nosotros tenemos que arreglar las cuentas con quien nos creó. Y desde el principio lo hemos ofendido. Entonces ese temor a Dios es saber o es albergar en nuestra conciencia el pensamiento de que algún día el juez justo va a reclamar cuentas y vas a ser hallado culpable. Por eso vas a tener temor. Pero para nuestros padres reformadores protestantes, ellos avanzaron en este pensamiento del temor a Dios y llegaron a unas implicaciones muy prácticas. Por ejemplo, el temor de Dios es fundamental para la vida cristiana, para el fundamento de todos los cristianos. Es como un sombrero que nos ponemos en la cabeza. Siempre va a estar por encima de nosotros. El temor reverencial, como vimos, es decir, adorar y honrar a Dios por lo que Él es la base de la verdadera adoración. ¿Qué otra implicación llegaron nuestros reformadores? Que el amor filial, el temor filial es tan importante que nos lleva y nos motiva a obedecer a Dios. Y lo obedecemos por amor y por confianza, porque depositamos nuestra confianza en su misericordia, pero también en su ternura. Porque muy bien hubiéramos podido morir el día de hoy, cuando amanecimos, pero nos sigue dando un día más para arrepentirnos, para acercarnos a Él. Entonces, podemos ver que el temor de Dios es un concepto muy complejo, pero abarca muchos matices de nuestra disposición del corazón hacia Dios. Veamos unos versículos que hablan del temor de Dios para que sepas que esto es la base del cristianismo, el temor al Señor. Ve por favor al Salmo 34:11. Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces hay una enseñanza muy importante. La enseñanza no es, ¿quieres ser feliz? ¿Cómo vas a ser feliz? La enseñanza no es, ven, te voy a decir cómo conseguir riquezas, cómo ser muy rico, millonario, no. El Señor, que es sabio y te creó, dice, escúchenme, les voy a enseñar lo más importante, el temor de Jehová. Vimos también Proverbios 1:17 que para empezar a ser sabio, para entrar a los palacios de la sabiduría, hay que pasar por la puerta del temor a Dios. Y por favor mira Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, es el Señor Jesucristo hablando, el profeta por defecto de la ley, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí el Señor es mucho más profundo. Básicamente el temor de todo ser humano es morir, ¿verdad? Sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, todos tendremos o tenemos miedo a morir. Es decir, a que esta vida terrenal, a que nuestro cuerpo material fallezca, ya no respire más, porque sabemos que el cuerpo después de que uno muere se pudre y deja de ser, ¿verdad? Pero Jesucristo dice, en la muerte del cuerpo no termina todo, así que es mejor que sigas teniendo temor, porque cuando acabe tu cuerpo en esta vida, cuando mueras acá, la historia hasta ahora comienza. Entonces, teme a Dios.
Básicamente es un peligro para el joven temer a los hombres, porque el temor a los hombres o al qué dirán los demás tiene un poder de una manera muy sobrenatural en las mentes de los hombres. Muy pocos jóvenes parecen tener una opinión propia, o muy pocos jóvenes parecen poder pensar por sí mismos, y son como pescados muertos, siendo arrastrados por la corriente. Lo que los demás piensan que es bueno, los jóvenes entonces piensan que es bueno, y lo que el grupo de amigos dice que es malo, ellos también lo llaman malo. Hay muy pocos pensadores originales en el mundo. Y como un robot, siguen los comandos, siguen al líder, son como ovejas que no entienden, porque van a donde les lleva la corriente. Si la moda fuera ser católico, serían católicos. Si la moda fuera ser budista, serían budistas. Si la moda fuera ser mahometano, serían mahometanos. En los 60 la moda era ser hippie, entonces eran hippies. En los 90 la moda era ser rockero, entonces son rockeros. En los 2000 la moda era ser emo, entonces todos eran emos. Y así sucesivamente. ¿Te has dado cuenta entonces, joven, que la juventud es vanidad? Es un ciclo, pero Dios nos ha dado sabiduría para que no sigamos la corriente. Los jóvenes tienen mucho miedo de ir en contra de la corriente del día. Y en la palabra de Dios dice que paradójicamente no sigues la corriente de Dios. Es más fácil seguir la corriente del mundo, de lo vano, de lo superficial, pero no de lo que Dios dice, de lo que Dios dice que es elevado. El solo pensar como qué dirán o qué pensarán mis amigos de mí es una idea que aterra a los jóvenes. Y parece que el pensamiento del grupo es como la energía que motiva a los jóvenes. Y esto es un peligro muy grande porque este temor a los jóvenes ha impedido muchos escenarios preciosos, como por ejemplo hay muchas Biblias que pudieran ser leídas este mismo día si los dueños de esas Biblias se atrevieran. O por ejemplo, hay muchas rodillas que se doblarían en oración esta misma noche, pero el temor a los demás se lo impide, porque muchos dirían que era mi esposa, que era mi amigo, que era mi hermano, y no lo haces. Esta es una esclavitud miserable, porque es muy común. Dice en 1 Samuel 15:24, y nos está narrando la historia de un rey, se llama el rey Saúl, y el rey Saúl tuvo unas instrucciones específicas de Dios. Dijo, no hagas esto, no vas a tomar posesión de los bienes de la tierra que vas a conquistar. Y él lo hizo. Bueno, básicamente, ¿por qué lo hizo Saúl? También Dios le había prohibido a Saúl que ofreciera sacrificios hasta que llegara el profeta Samuel. Y adivinen qué hizo Saúl. Lo hizo. ¿Pero por qué lo dijo? Mira la excusa que dijo. 1 Samuel 15:24. Desobedecía a Dios porque temía al pueblo. Así, él acarreó muchos problemas, no solo para él, sino para su casa, para su familia. ¿Qué hizo Sedequías, el rey rebelde de Judá, en Jeremías 38:19? Tengo temor de los judíos. ¿Y qué hizo él? Desobedeció el consejo del profeta Jeremías, a quien Dios le había hablado. Mira lo que hace el miedo a los hombres. Pero hay algo también que el temor a los hombres puede llevar muy lejos. El temor a los hombres puede llevar hasta asesinar a una persona por temor al que dirán. En la Biblia nos narra, les quedo debiendo el versículo, Herodes estaba en una fiesta y estaba en la época de Juan el Bautista, el profeta que dio paso al Salvador. Y Herodes estaba en una gran fiesta y de la emoción dijo una barrabasada. Dijo a ella, porque una muchacha bailó y él se agradó bastante, dijo,
porque has hecho esto te voy a dar todo lo que quieras. Y entonces ella dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Y él, por no quedar mal a sus comensales, decapitó a Juan el Bautista, matando así, poniendo sangre sobre su cabeza de un profeta del Señor, a quien Jesucristo mismo le llamó Elías. Entonces, como te das cuenta, reyes, jueces, todo tipo de personas pueden cometer graves errores por seguir la corriente al pensar que los hombres te pueden hacer algo. Entonces, Dios quiere que a ninguno de ustedes, jóvenes, hermanos, les importe la opinión ajena cuando el camino del deber es claro, es preciso en la Biblia. Y créeme que es grandioso poder decir no. Aprende a decir no. Ese era el punto débil de muchos reyes. Por ejemplo, el del buen rey Josafat. En Primera de Reyes 22:4 dice que Josafat cedió fácilmente con sus tratos con el rey Acab y por ser blando con él se acarreó muchos problemas. Mira que el temor a los hombres es un temor que no distingue de raza, de pueblo, de estrato, de jerarquía. Seas quien seas, si no tienes temor de Dios, el hombre te va a esclavizar. Considera también lo razonable que es el temor al hombre. Jesucristo dijo, el hombre solo puede matar el cuerpo, pero Dios puede destruir también tu alma. A Él sí deberías tenerle temor. Bueno, Isaías 51, versículo 12 y 13, dice algo muy importante. Y el profeta dice, ¿quién eres tú? Dios dice al profeta, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Todas las personas que conoces, querido joven, ninguna de ellas puede crear las cosas de la nada. Ninguna persona que veas a tu alrededor va a hacer salir el sol un día. Ninguna de las personas que te rodea va a hacer que llueva. Ninguna de las personas que conocen tiene poder sobre el alma y sobre la creación. Por eso es ridículo que temas al hombre, al que dirán. Recuerda las palabras de Jesucristo que dijo, no temas a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mi consejo, el consejo de la palabra es que trates de complacer a Dios, no a los hombres, no al grupo de amigos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él, dice Proverbios 16:7. Trata de complacer solo a Dios, y Dios va a hacer pronto que los demás se complazcan contigo. Sé valiente, joven, que no te importe lo que el mundo dice o piensa, porque tú no vas a estar en este mundo siempre, tú vas a morir, ¿y qué va a pasar después? No va a ser el hombre, no va a ser tu amigo quien ponga las manos por el fuego. No va a ser tu amigo, tu grupo de amigos quien te justifique delante del juez que todo lo examina. Te pregunto yo, ¿puede el hombre salvar el alma? ¿Será el hombre tu juez en el gran día y en el temible día para cuando tengas que rendir cuentas? La respuesta es no. El prójimo también, el que tienes al lado, también va a ser juzgado. Él es como tú. Todos a la vista de Dios somos iguales, pero Dios nos mira desde arriba. Entonces, ni el hombre puede dar una esperanza en la muerte. El hombre no puede dar una respuesta cuando los muertos vayan a resucitar delante del Creador. Dice Isaías 51:7, no temáis la afrenta del hombre, no desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, y como a lana los comerá el gusano. A tu prójimo, querido joven, también cuando muera, se lo van a comer los gusanos.
Él no puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué deberías temer a lo que ellos dicen? Dijo una vez alguien muy importante, dijo, temo a Dios y por lo tanto no temo a nadie más. Joven, ve y sé como Él. Ve por favor a Proverbios 29:25. Ya lo habíamos visto. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y por favor ve a Proverbios 1 y vamos a leer del 10 al 19. El hermano Jason esta mañana nos decía que muchas personas no tienen como hobby ir a matar, por ejemplo, o asesinar. Pero si bien no todo el mundo tiene ese hobby, hay algunos que sí. Y vamos a ver algo. Gracias por la gracia de Dios, no todos tienen ese hobby. Dice el Señor de versículo 10 al 19. Hijo mío, el predicador está diciéndole a su hijo, vas a tener un grupo de amigos que te va a llevar al mal. Vas a tener algún tipo de amigos que no solo van a desobedecer a Dios, sino que lo van a desobedecer descaradamente. Van a querer hacer todo lo contrario a lo que Dios manda. Bueno, ahora sí. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echas tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Qué compasivos, qué generosos. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Puede que tu grupo de amigos no te incite a asesinar, a derramar sangre, o a estafar a las personas de una manera tan abierta. Pero puede haber un tipo de amigos que te diga, hey, vamos a fiestas, vamos a tomar cerveza, vamos a probar drogas, vamos a apostar, etcétera, etcétera. Lo que quiero que entiendas es que la mayoría que no teme a Dios no tiene la razón. Y el temor a decirles no te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la destrucción, te va a llevar a la tristeza. Entonces vimos bien que Dios nos muestra que hay malas compañías y que el temor a contrariar a esa mayoría te va a hacer errar. Pero ¿qué hace que tantos, esencialmente los jóvenes, se avergüencen de ser hallados orando de rodillas? ¿Qué hace que los jóvenes tengan miedo de ser conocidos lectores de sus Biblias? ¿Qué les hace temer a los jóvenes? ¿O por qué los jóvenes tienen miedo de ser llamados hijos de Dios o ser santos de Dios? Bueno, porque la gente que los critica, esa presión de la mayoría, ese grupo que hace presión sobre la gente piadosa, saben que el cristiano está en el lugar correcto. ¿Y por qué saben que están en el lugar correcto? Porque a menudo su conciencia les susurra, ojalá yo estuviera en su lugar. Entonces no te avergüences, querido joven, de hacer lo correcto. Aunque todos digan que eres ridículo, que eres, anticuado, tonto, no tengas miedo de hacer lo correcto, porque sabes, aunque tengas el ceño fruncido de tus amigos, de tus supuestos amigos, va a haber una sonrisa en el cielo que te va a llenar absolutamente hasta el día de tu muerte. Entonces ya vimos que un peligro muy grande es el temor a la opinión ajena. Bueno, como un quinto y último peligro, veremos que es un peligro la irreflexión y la desconsideración.
Por favor, acompáñame a Génesis 27 y vamos a 25, disculpen, y vamos a leer desde el 27 al 34. Aquí es el relato de Esaú y Jacob. Y dice, Esaú y Jacob crecieron, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú es representado aquí como un joven que no piensa, irreflexivo, que hace primero las cosas y después piensa. Es como ponerse primero los zapatos y después las medias. Decía la abuela, ¿usted qué hace primero? ¿Barre primero o trapea después? O al contrario, trapea primero y barre después. Bueno, así fue Esaú. Y Esaú fue desconsiderado y desagradecido con la bendición que provenía de Dios, la cual era la primogenitura. Y esta reflexión, el no pensar lo que hizo, lo llevó a ser ingrato y a despreciar lo que realmente era importante. Después, si te dedicas a leer un poco los capítulos próximos, te vas a dar cuenta que Esaú la pasó mal y la embarró por haber sido irreflexivo. Otro relato, por favor vayamos rápidamente, es Génesis 34 y vamos a leer del versículo 30 al 31. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? El contexto es el siguiente. Hubo unos habitantes malvados que violaron a las hijas de Jacob, y hubo dos hermanos que decidieron vengarse por mano propia, y se excedieron un poco. Mataron a todos los del pueblo. Y esto, digamos que para una película de Hollywood sería algo excelente, ¿no? Los Vengadores. Pero no es así. Esta imprudencia, este ataque de ira, hizo que Jacob, hasta que muriera, incluso los hebreos después, cuando ya eran un pueblo, tuvieran problemas con este pueblo. Y Jacob los regaña y les dice, pone en evidencia que les faltó cabeza fría. Y también les dijo, ustedes son desconsiderados conmigo, porque se escudaron por la lealtad a su familia, que lo que hicieron estuvo bien, pero me desconsideraron a mí, que era su padre. Bueno, él les dice, ustedes fueron desconsiderados conmigo. La falta de reflexión es una razón por la cual miles de almas se van al infierno. Los hombres no consideran, los hombres no miran hacia el futuro, no miran a su alrededor, no reflexionan sobre cuál será el final del rumbo que llevan. Ellos tampoco reflexionan sobre las consecuencias de sus actos, no reflexionan para después comprobar en la eternidad que el infierno era real, que tuvieron que considerar, que debieron haber considerado algo en la vida que les iba a servir en el futuro.
Joven, por eso ninguno corre más peligro que tú. Porque no es porque sea tu culpa que sepas poco de los peligros que te rodean, porque eres inexperto, lo somos. Pero por saber poco de los peligros, no prestas atención por dónde caminas. A veces los jóvenes no quieren pensar de una manera sobria y silenciosa porque les genera molestia y por lo tanto esa irreflexión les hace tomar unas decisiones desconsideradas con tus padres, con tu familia, con la iglesia, con quienes amas. El joven Esaú sintió que tenía que comer de lo que había preparado su hermano y para obtenerlo vendió su primogenitura. Nunca pensó cuánto la desearía en el futuro. Muchos jóvenes no venden su primogenitura, pero se venden a sí mismos. ¿Venderías tú, querido joven, a tu hermano, a tu papá, por ejemplo, por ir a una noche de fiesta? No, es cierto que no, pero es paradójico porque si te vendes a ti mismo y si vas tú a arruinar tu alma. Los jóvenes Simeón y Leví, los hijos de Jacob, sentían que tenían que vengar a su hermana y mataron a los varones de Siquem, pero nunca consideraron cuántos problemas y aflicciones le causarían a su padre y a su casa. Job también, en Job 1:5, por favor mira lo que dice Job de sus hijos. Job dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, estaban en una fiesta, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, es decir, un sacrificio por hijo. Es decir, por cada hijo le va un holocausto. Porque decía Job, mira lo que pensaba Job de sus propios hijos. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job parece haber temido de un modo especial a la falta de reflexión de sus hijos jóvenes. Y mira lo que él hacía. No tenía tanta confianza en ellos porque decían, son imprudentes, van a cometer errores, van a hacer cosas que después van a lamentar. Por eso sacrifico esto en su nombre para que Dios no tenga en cuenta su pecado. Así somos muchos de nosotros, querido joven, desconsiderados, haciendo las cosas al azar, como si nuestra vida o nuestros actos no tuvieran consecuencias. El mundo de Dios es un mundo perfecto y es un mundo de causa y efecto. Tú haces algo, vas a recibirlo de igual manera. No pienses que por hacer las cosas tú vas a eliminar esa gran ley natural. Entonces, créeme que este mundo no es un mundo en el cual podremos hacer el bien o lo correcto si dejamos de reflexionar, y mucho menos vamos a poder hacer el bien a nuestra alma si no pensamos qué somos, para dónde vamos, qué hacemos, qué estamos haciendo con nuestra vida. Entonces, surge una gran pregunta: si reflexionar significa pensar de una manera atenta y detenida, entonces, ¿en qué deberíamos pensar? Bueno, lo primero sería Proverbios 4:26. Ve por favor rápidamente. Proverbios 4:26 dice: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces el primer consejo, o lo primero que deberías reflexionar es, reflexiona y piensa acerca de quién eres tú, lo que estás haciendo con tu vida. Reflexiona sobre el camino donde andan tus pies. Considera bien si este camino es el recto o es el que lleva al mal. Considera si lo que estás haciendo está bien o está mal. Pesa tus acciones en una balanza. Mira qué está pesando más. ¿Estás haciendo el mal? ¿Estás por el camino correcto? ¿O de lo contrario estás haciendo el bien? Hay una versión en griego que añade una promesa. Dice, haz senderos rectos para tus pies. Y
Esto quiere decir que cuando consideres sobre ti mismo quién eres, por qué estás acá, si estás haciendo lo correcto, eso va a hacer que crezcan unos muros invisibles. Esos muros van a impedir que seas destruido. Entonces, ojalá, querido joven, que todo lo que pienses, que lo que estés haciendo hoy en día, te dirija al buen camino, al camino del Señor. Considera tus caminos, dice la palabra del Señor. Haz una pausa y piensa y reflexiona. Sé sabio. Hay un proverbio cultural que dice: la prisa viene del diablo. Muchas personas cometen errores al hacer cosas sin pensarlas de una manera correcta o suficiente. Muchos, por ejemplo, se casan deprisa y después se arrepienten y vienen los problemas. O por ejemplo, alguien estudia algo para lo cual es totalmente inepto y después va terminando en el abandono de su carrera. O muchas veces te decides juntar con un grupo de personas que no es conveniente para ti ni para tu alma y después estás metidos en problemas que ni siquiera tú dimensionabas. Así como un empleado malo, es decir, como un trabajador malo que hace algo malo y el jefe le reclama, él dice: ay, es que no lo pensé. Así mismo somos nosotros. El pecado es igual. Los jóvenes corren desesperadamente al pecado y cuando pecan y ya están en problemas y están en angustia dicen: ah, es que no parecía pecado. Pero entonces, ¿qué te crees? El pecado no se va a presentar como algo dañino, no se va a presentar como algo que te va a generar dolor. Es como, el pecado no es como, vamos a usar una analogía, los ladrones que están afuera en la calle no tienen un letrero en neón diciendo ladrón con cuchillo. Si lo fuera, nadie sería atracado, ¿no es así? Así mismo es el pecado. No va a decir yo soy el pecado, porque haría muy poco daño el pecado si así fuera, ¿no? Si tuviera un letrero tan grande. Entonces, el pecado siempre va a parecer muy divertido, muy agradable, muy deseable, pero al momento de cometerlo, pero después te vas a dar cuenta que te has metido en un gran lío y que después vas a estar llorando sobre tus rodillas, deseando volver al pasado. Por eso, querido joven, adquiere sabiduría, ten discernimiento. Recuerda lo que dice Salomón: examina el camino en donde estás andando para que lo que estás viviendo sea lo verdaderamente correcto. No hagas nada de manera apresurada. Espera un poco, porque el que corre más rápido se tropieza más rápido. Y algunos, me atrevo a decir, que dicen que es muy excesivo que pedirle a los jóvenes que piensen sobre sí mismos, sobre su estado, para ser serios y reflexivos. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. Poco peligro hay de que se practique demasiado la reflexión hoy en día, porque es muy común hoy hablar de tonterías, de estupideces, de cosas vanas. Y lo bueno ahora es divertirse hasta el exceso. Bueno, lo otro en lo que deberías reflexionar es: piensa acerca de tu muerte. Reflexiona acerca del fin de cada ser humano. En Eclesiastés 7, del 2 al 4, dice el Señor: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Sin embargo, siempre hay tiempo para todo. Pero ser frívolo, ser superficial, pensar en cosas que no tienen sentido o irrelevantes, no es de sabios. ¿Qué dice más bien el más sabio de todos los hombres, Salomón? Que es mejor
estar en la casa de luto que en la fiesta. Es el sentido, es decir, es la naturaleza de los funerales, de los cementerios, lo que nos recuerda nuestro fin y la responsabilidad a cual todas las personas se van a enfrentar. Cuando vamos a un cementerio, querido joven, adquirimos mucha sabiduría, porque te recuerda, yo no voy a estar aquí para siempre. ¿Qué va a pasar cuando muera? ¿Acaso nuestro fin, es decir, cuando muramos, no va a tener mucho que ver con lo que hicimos aquí en la tierra? La respuesta es sí, y te lo recuerda estar de luto. Ver que muchas personas mueren y su vida acaba. No reencarnan en animales, no reencarnan en otros seres humanos. Dice Hebreos que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay un limbo, no hay un intermedio. Lo que haces acá va a terminar en un funeral. Y solo como una parte muy aplicativa, no es que lo bueno sea ser poco gracioso, o por ejemplo, tener un carácter malhumorado, serio, no es eso. Pero me pregunto, esta frase como, pero si era gracioso, esta frase es tan justificadora para hacer tantos pecados. Me río de este chiste obsceno, blasfemo, porque era muy gracioso. Esto no es justificación. Los pensamientos soeces y perversos, aunque sean graciosos, no son buenos. Eso nos pasa cuando vemos programas de televisión, películas que son viles, que son groseros, que son de mala moral, mal lenguaje, y decimos, es que era gracioso. Eso nos hace pensar la necesidad real de ser santificados y purificados en nuestra alma. El comentarista Matthew Henry decía y cuenta un relato acerca de una estadística, que era el secretario de Walsingham, y él fue un secretario de la reina Elizabeth, y él al final de sus días se retiró de la vida pública, decidió retirarse. En estos cargos no hay una edad de retiro forzoso, pero él decidió retirarse. Y sus amigos, que eran de la realeza, después se dieron cuenta que este hombre había empezado a seguir al Señor y cambió su estilo de vida. Y le dijeron que se estaba convirtiendo en alguien melancólico, alguien aburrido, que qué le pasaba. Y miren lo que respondió él. Dijo, no soy melancólico, soy serio, porque todo es serio a mi alrededor. Dios es serio cuando nos observa. Cristo es serio cuando intercede por mí. El Espíritu es serio en su trato con nosotros. La verdad de Dios es seria. Nuestros enemigos son serios en su empeño por arruinarnos. Los pobres pecadores perdidos están serios en el infierno. ¿Y por qué entonces no hemos de ser ustedes y yo serios también? La tercera cosa que deberías reflexionar es, reflexiona sobre Jesucristo, reflexiona sobre la salvación del pecado y de la muerte. Te voy a ilustrar esto con una historia no basada en hechos reales. Había un rey que se complacía mucho de su corte, de sus súbditos, de su ejército. Pero en quien más se complacía era de su bufón. Cuando venían los problemas de Estado, cuando venían guerras, cuando venían pestes, el bufón era el único que lo hacía reír. Y por eso era la persona a quien más se agradaba. Pero un día el rey tuvo una idea y llamó al bufón a la Cámara Real y lo mandó llamar de manera inmediata. Y él fue, y cuando entró el bufón a la Cámara Real, el rey tenía una varita de oro preciosa, llena de diamantes y de piedras preciosas, y dijo, tengo una misión para ti. Dale esta varita al que sea más tonto que tú. Y entonces el bufón, muy presto, fue por todo el reino, por todos los pueblos y aldeas, haciendo preguntas, mirando quién era más tonto que él. Bueno, pero mientras tanto el rey cogió una grave enfermedad. Y estaba moribundo, pero era gran amigo del bufón, entonces lo mandó a llamar. Y el bufón, entonces, llegó a la cámara, cuando lo vio se saludaron afectuosamente, pero había un ambiente de melancolía. Y entonces el rey le dijo al bufón, querido amigo, me voy a un viaje muy, muy largo, del cual nunca volveré.
y el rey pues estaba hablando de su muerte, era una enfermedad que ya no podría controlar. Entonces el payaso le respondió con esta pregunta, le dijo: ¿se ha preparado su excelencia para este viaje? Y el rey, sorprendido de la pregunta, le dijo: no he hecho ningún preparativo para este viaje. Entonces el bufón, abriendo sus ojos y tocándose la barbilla, dijo: entonces su majestad, tengo que regalarle esta varita de oro. Al fin el bufón encontró a alguien más tonto que él. Así entonces llegamos a este tercer punto. Te quiero preguntar, ¿te has preguntado tú, joven, para este viaje del cual nunca vas a regresar? Por ello, si no has pensado en este gran viaje que vas a realizar, tienes un gran problema que resolver. Y te voy a resumir este problema rápidamente. Para enfrentar esta realidad que es la muerte, debemos enfrentar este camino por dos maneras. Por el camino que te va a salvar y que te va a preparar del viaje, o el camino que te va a llevar al fin y al cabo, a la destrucción y a la perdición eterna. En la Biblia dice Romanos 3:10 y 3:23 que no hay persona justa, que nadie es justo y nadie es bueno, ni aun uno. Nadie se salva, todos somos perversos. Todos desobedecieron a Dios, todos aborrecieron a Dios. Y por eso los pecadores o los seres humanos no pueden ir al cielo al morir. Ahí es un gran problema. Primero, nadie está preparado para el viaje. Bueno, hay otro problema. No pueden estar con Dios porque Dios es santo y es puro. Y Él no va a admitir ningún tipo de mancha y maldad en su presencia. Entonces, estas son muy malas noticias que interrumpen el camino de las personas al cielo. Pero hay otro problema, y es que no solo no puedes ir al cielo por ti mismo, sino que tú no quieres ir. El problema de los hombres no es que no quisieran ir, porque muchos dicen: sí quiero ir, pero tampoco pueden. Entonces tenemos un problema doble: o no quieren o no pueden, o no quieren y no pueden. Entonces el pecado solo va a llevar muerte y condenación. Ahí tenemos muchos problemas, ¿verdad? Pero bueno, Dios, que es Padre amoroso, nos ha dado otra parte de la historia. La historia no acaba acá. Dios el Eterno, el único creador, al saber que hay un problema de los hombres para ir al cielo, vino desde el cielo y tomó forma humana, como tú y como yo, y se hizo hombre, y dio su vida para salvar a quienes le aman y le temen de corazón, y murió en una cruz, ocupando el lugar que ellos merecían. Y no solo murió, sino que resucitó de los muertos, y resucitó para que cuando todo lo que veas a tu alrededor, cuando tu familia ya no esté, cuando este mundo sea destruido, Él sea el que permanezca para siempre. Entonces, finalmente, para prepararte para la eternidad, piensa en el gran regalo de la salvación y el gran amor de Dios. Piensa en esto para dejar tus pecados, para arrepentirte de tu maldad y para creer en Jesucristo como la única salida, como el único salvador de este mundo. Entonces, joven, la conclusión es que aprendas a ser un pensador. Piensa sobre ti, qué es lo que estás haciendo, quién eres tú, cómo estás compuesto, y solo vas a poderlo hacer de una manera eficaz y certera cuando leas las Escrituras. Ten comunión con tu propio corazón. Reflexiona con calma de tus pasos. Recuerda, no te pierdas en la eternidad por el mero hecho de que no quisiste pensar. Estas son las advertencias entonces. Hemos acabado el gran bloque. Quiera Dios darnos temor de Él y sabiduría para alejarnos de estos grandes peligros que no solo nos van a arruinar nuestra vida aquí en la tierra, sino que cuando muramos no querrás saber el futuro que te espera. Vamos a aplicar esto de una manera muy rápida y me quiero dirigir a los hermanos y a los jóvenes. Lo primero es que, por favor, para terminar este gran bloque de las advertencias, vamos a después, si Dios quiere, a continuar con otro bloque,
pero lo primero es que, como un resumen general, lo primero es que no desprecies la instrucción, no desprecies los consejos. En Proverbios 1, del 8 al 9, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Querido joven, escucha y atiende la voz de Dios, pero también escucha y atiende la voz y el consejo de tus padres. Si estás aquí, es porque tus padres han puesto la ley de Dios en su corazón y ellos saben qué es lo que te hace el bien. Por lo tanto, no reniegues cuando ellos mandan algo que no te gusta, porque ellos están deteniendo tu camino a grande velocidad por la avenida de 10 carriles. Ellos están previniendo, de acuerdo a la palabra de Dios, un peligro y un mal que te puede hacer daño. Atiende al consejo, porque el consejo, atender el consejo con mansedumbre, va a tener una recompensa. Y es primero sabiduría, y segundo te va a acercar a los pies de aquel que hizo todo esto, aquel que es la razón de tu existencia. Lo segundo es que haz del temor de Dios tu forma de vida. Sea Dios tu temor, dice Deuteronomio 10:12, y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. No hay otro camino. El otro camino es dar el camino largo y darte cuenta que lo que creíste que era sabiduría era solo vanidad y aflicción de espíritu. Haz que Dios sea tu motivación. Cuando despiertes, piensa que Dios es el que te ve todos los días. No por jugar a las escondidas y taparte los ojos vas a ganar el juego. No te puedes ocultar de Dios, no puedes escapar de Dios. Fundamenta tu vida en Jesucristo, en el que es eterno, no en algo terrenal que perece. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo fue ayer, hoy, mañana y siempre el mismo. Él no cambia. Entonces asegúrate que lo que vas a agarrar en tu vida sea algo que permanece para siempre. Todo lo que vas va a perecer. Todo lo que ves va a acabar. Es como si trabajaras toda la vida por comprar un reloj de oro. Lo compras y al fin lo obtienes, y cuando mueras, ¿a quién le va a quedar? ¿Eso era todo? Entonces la vida no es las cosas materiales, no es la riqueza. Aprende a ser sabio. Tienes un alma y asegúrate de que esté aferrada a Jesús. Jesús es llamado por la iglesia como el alfa y la omega, es decir, la primera letra del alfabeto griego y la última. Él es eterno. Él vive y vivirá para siempre. Entonces, cuando todo se acabe, cuando todo muera, Jesucristo va a estar allí. Asegúrate de agarrarte de Él. El tercer consejo es que las Escrituras sean, ojalá, tu regla de vida. El hermano Jason hoy nos aplicaba de una manera muy especial, es que hagas de la vida tu norma. En hebreo, la palabra que entendemos como canon es cané, y eso significa como una vara de medir. Entonces es como un flexómetro, digámoslo así. Pero ellos lo veían como una vara, antes no había flexómetro. Entonces un metro, digamos que la medición es el arte de comparar. Entonces tenemos una vara y esta vara mide tanto. ¿Tú cuánto mides? Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene un parámetro. Mídete al lado del parámetro. ¿Estás muy abajo o estás acercándote? Que la palabra de Dios sea ese parámetro por el cual tú te ajustas. Ajusta tu vida a la palabra del Señor. En Eclesiastés 12, 13 y 14 lo leímos hoy. Y es que el temor de Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos. Sus mandamientos son la Escritura, por eso ajústate a Él. Mira, ni todos los libros del mundo, querido joven, se van a comparar a la Biblia. Ni Harry Potter, ni El Señor de los Anillos, ni Crepúsculo, ni Wattpad, ni lo que sea, ni todos los libros del mundo se van a comparar a un versículo de la Biblia. Ni todos los Señores de los Anillos, ni la Guerra de Tronos se van a comparar a porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo cuarto es, te quiero preguntar, hermano, amigo, joven,
¿Te estás preparando para este viaje? Deja tu pecado, empieza a servir a Dios desde ya. Hoy es el día para dejar todo lo malo, toda la maldad atrás. Si te falta sabiduría, pídela a Dios. Es el Espíritu de Dios quien nos santifica. Es el Espíritu de Dios que es un regalo que nos dejó Jesucristo. Jesucristo el Salvador nos dio un regalo. Y ese es el Salvador, es el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, quien limpia nuestro pecado, quien nos libra de la maldad. Si alguna vez, querido hermano, te sientes insuficiente, o te sientes muy pecador, o sientes que el pecado te abruma, que sientes que eres insuficiente para cumplir con los requerimientos de Dios, piensa que el Espíritu de Dios, que purifica el alma, que quita las manchas del corazón, es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces no habrías de tener confianza en Él, no habrías de fijarte en lo que realmente tiene poder. Mira todo lo que ha hecho el pecado en ti, joven. Mira cómo te ha hecho despreciable y cómo te ha hecho despreciar a los demás. Pero el Evangelio, Cristo vino para rescatar a los que estaban perdidos. Dios puede cambiarte, solo Dios puede hacer eso. Cuando pienses que nada tiene solución, cuando pienses que todo está perdido, es ahí cuando Dios puede hacer algo. Solo Dios puede darte un corazón de carne, cuando tu corazón es de piedra y no puedes recibir lo que Dios da. Bueno, hermanos, quiera el Señor hacernos personas reflexivas sobre quiénes somos nosotros y a dónde vamos. Demos gracias al Señor.